Hola a todos, mi nombre es Carmen, tengo 38 años y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Si están viendo este video es porque necesito contarles algo que me cambió la vida por completo, algo que jamás pensé que me iba a pasar a mí y que cuando pasó me hizo tocar el fondo más oscuro que existe, pero también me hizo descubrir una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Y créanme cuando les digo que la venganza que tomé fue tan épica, tan perfecta, que hasta el día de hoy no me arrepiento de absolutamente nada. Antes, dice Weir, por favor, déjame un like si ya estás enganchado con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí no se guarda nada. Y ya saben, en los comentarios cuéntame de qué ciudad o país me estás viendo, porque me encanta saber que hay gente de todas partes escuchando estas historias. Y si alguna vez has vivido una traición así, quiero que lo compartas porque a veces escribir lo que sentimos nos ayuda a sanar. Lo que voy a contarles hoy no es fácil. De hecho, hubo momentos en los que pensé que no iba a sobrevivir. No solo por la enfermedad, sino por el dolor emocional que me causó alguien que juró amarme en las buenas y en las malas. Pero aquí estoy, viva, más fuerte que nunca, y con una historia que necesita ser contada para que otras mujeres sepan que sí se puede salir adelante, que sí existe la justicia, aunque a veces tengamos que crearla nosotras mismas. Empecemos desde el principio. Hace 6 años yo estaba casada con Roberto. Llevábamos juntos 14 años, 11 de ellos casados. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 18 años en una fiesta de un amigo en común. Él era mayor que yo, tenía 26 años en ese entonces, era ingeniero civil y trabajaba en una constructora importante aquí en Guadalajara. Yo acababa de terminar la preparatoria y estaba por entrar a estudiar administración de empresas en la universidad. Roberto era todo lo que una chava joven busca, o al menos eso creía yo en ese momento. Era guapo, seguro de sí mismo, tenía un buen trabajo y me trataba como si fuera la única mujer en el mundo. Me conquistó con detalles, con palabras bonitas, con planes para el futuro. A los 2 años de novios ya vivíamos juntos y a los 3 nos casamos. Fue una boda hermosa en un jardín con vista al lago de Chapala con todos nuestros amigos y familia. Recuerdo ese día como si fuera ayer, yo con mi vestido blanco, él prometiéndome amor eterno, mi papá llorando de emoción al entregarme. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, no voy a negarlo. Terminé mi carrera, conseguí trabajo como coordinadora administrativa en una empresa de logística, y Roberto seguía subiendo en su trabajo. Compramos un departamento bonito en una zona residencial, teníamos 2 coches, salíamos de vacaciones 2 veces al año, veíamos a nuestras familias los domingos. Era una vida normal, tranquila, de esas que ves en las redes sociales y piensas que todo está perfecto. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Con el tiempo, empecé a notar que Roberto cambiaba. Se volvió más distante, más frío. Siempre tenía trabajo extra, siempre llegaba tarde, siempre tenía excusas para no pasar tiempo conmigo. Yo se lo comentaba y él me decía que estaba estresado, que tenía muchas responsabilidades, que le entendiera, y yo, como buena esposa que quiere creer en su matrimonio, le entendía. Le daba su espacio. Me decía a mí misma que era una etapa, que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Déjame un like si alguna vez has justificado actitudes que en el fondo sabías que no estaban bien. Así pasaron un par de años más. El tiempo seguía avanzando y yo ya había pasado los 30. Habíamos hablado muchas veces de tener hijos, pero Roberto siempre encontraba una razón para posponerlo. Que si primero teníamos que ahorrar más, que si él tenía un proyecto importante en el trabajo, que si todavía éramos jóvenes y teníamos tiempo. Yo quería ser mamá, pero también quería que fuera una decisión de los dos, así que esperaba. Entonces llegó ese día, el día que dividió mi vida en un antes y un después. Era un martes de octubre, hace exactamente 3 años. Llevaba una semana sintiéndome rara, muy cansada, con dolores en el pecho que no se me quitaban. Al principio pensé que era estrés del trabajo o tal vez alguna lesión del gimnasio, porque yo iba a hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana. Pero el dolor no se iba, y de hecho empeoraba. Mi mamá me insistió en que fuera al médico. Ella siempre ha sido muy aprensiva con temas de salud, y la verdad yo le decía que no era nada, que se estaba preocupando de más, pero como el dolor seguía,
Finalmente hice una cita con mi doctora de cabecera. Él a mí revisó. Me palpó el pecho y encontró algo que no le gustó. Me dijo con voz seria que necesitaba hacerme estudios lo antes posible. Una mastografía y probablemente una biopsia. Recuerdo que salí de esa consulta con las piernas temblando. Llamé a Roberto llorando. Le dije que la doctora había encontrado algo en mi pecho y que tenía miedo. Él me dijo que no me preocupara, que seguramente no era nada grave, que muchas veces estos estudios salen bien. Me dijo que me acompañaría a los estudios y que todo iba a estar bien. Yo me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Me hice la mastografía 3 días después. Luego vino la biopsia. Fueron 2 semanas de angustia esperando los resultados, 2 semanas en las que apenas dormía, en las que me la pasaba investigando en internet todas las posibilidades, en las que lloraba en silencio cuando Roberto no me veía. Él seguía diciendo que todo iba a estar bien, pero yo notaba que también estaba distante, como si no quisiera hablar del tema. Finalmente, llegó el día de los resultados. Era un viernes por la tarde. Le pedí a Roberto que me acompañara a la cita con el oncólogo. Él me dijo que tenía una junta muy importante en el trabajo que no podía cancelar, pero que en cuanto saliera, me alcanzaba en el consultorio. Yo no quise presionarlo, así que fui sola con mi mamá. El doctor nos recibió en su consultorio. Era un señor como de 60 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Nos sentamos frente a su escritorio y él abrió un folder con mis estudios. Puedo ver esa escena en cámara lenta todavía, sus labios moviéndose, las palabras saliendo de su boca, como en una película. Carmen, lamento informarte que los resultados confirman que tienes cáncer de mama. Es un carcinoma ductal infiltrante en estadio 2. Sentí como si todo el aire se saliera de mis pulmones. Mi mamá empezó a llorar a mi lado. Yo solo podía ver al doctor sin poder procesar lo que acababa de decir cáncer. Yo tenía cáncer, con 35 años, sin antecedentes familiares, llevando una vida sana, yo tenía cáncer. Si llegas hasta aquí, dale like y comparte este video porque la historia se va a poner muy fuerte. El doctor siguió hablando. Me explicó que el tumor medía aproximadamente 3 centímetros, que había afectado algunos ganglios linfáticos cercanos, que necesitaba empezar tratamiento lo antes posible. Me habló de opciones de quimioterapia, de cirugía, posiblemente mastectomía, de radioterapia. Era demasiada información, demasiado rápido. Mi mamá le preguntaba cosas mientras lloraba, pero yo estaba en shock, completamente paralizada. Salimos de ahí como zombies. Mi mamá me abrazaba y me decía que íbamos a luchar juntas, que yo era fuerte, que íbamos a salir de esto. Yo solo asentía sin poder hablar. Lo primero que hice fue marcarle a Roberto. Contestó al tercer timbrazo. Carmen, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Le pregunté. Su voz sonaba normal, tranquila, como si estuviera preguntando por el clima. Roberto, le dije tratando de contener el llanto, es cáncer. Tengo cáncer de mama. Necesito empezar tratamiento pronto. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que duró apenas unos segundos, pero que se sintió eterno. Luego escuché su voz, pero sonaba rara, lejana. ¿Está bien? Carmen, voy para allá. Nos vemos en la casa, colgó. No me dijo que todo iba a estar bien. No me dijo que íbamos a luchar juntos. No me dijo nada de lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Pero yo estaba tan en shock que ni siquiera lo procesé en ese instante. Llegué a mi casa con mi mamá. Ella se quedó conmigo, preparó té, trató de que comiera algo aunque yo no tenía hambre. Estuvimos esperando a Roberto. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Mi mamá le marcaba y él no contestaba. Finalmente, como a las 9 de la noche, llegó, entró a la casa con cara seria. Ni siquiera me abrazó, solo me preguntó qué había dicho el doctor exactamente. Le expliqué todo lo que pude. Le mostré los papeles que me habían dado. Le hablé del tratamiento. Él escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos. Cuando terminé de hablar, él solo dijo, está bien, vamos a ver qué se puede hacer. Y se fue a la recámara. Mi mamá y yo nos quedamos viendo sin entender qué acababa de pasar. Esa noche dormí abrazada a mi almohada, llorando en silencio. Roberto estaba a mi lado, pero bien podría haber estado en otro planeta. No me abrazó, no me consoló, no me dijo nada, solo le dio la espalda y se durmió. Los siguientes días fueron un infierno.
Tenía que hacer más estudios para ver si el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo. Tenía que decidir con el oncólogo cuál iba a ser el plan de tratamiento. Tenía que preparar todo en mi trabajo para pedir una incapacidad. Y en todo ese tiempo, Roberto estaba ausente. Físicamente estaba ahí, pero emocionalmente era como vivir con un fantasma. Mi familia, en cambio, se volcó completamente conmigo. Mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos, mis tías, todos me llamaban todos los días. Todos se ofrecían a acompañarme a las citas, todos me mandaban mensajes de ánimo, mis amigas también, especialmente Lucía y Daniela, mis amigas desde la secundaria. Ellas se organizaron para hacer un calendario de acompañamiento, para que yo nunca estuviera sola en ninguna cita médica. Pero Roberto, mi esposo, el hombre con el que llevaba 14 años, el hombre que me prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, él no estaba. Cuando le pedía que me acompañara a una cita, siempre tenía trabajo. Cuando le pedía que habláramos de lo que estaba pasando, me decía que no sabía qué decir. Cuando yo lloraba de miedo, él se salía del cuarto. Comenta qué harías tú si tu pareja te abandonara emocionalmente en un momento así. Pasó un mes desde el diagnóstico. Yo ya había empezado la quimioterapia. Las primeras sesiones fueron horribles. Las náuseas, el cansancio, el sabor metálico en la boca, todo era espantoso. Mi mamá me acompañaba siempre, o mis hermanos, o mis amigas. Roberto jamás fue ni una sola vez conmigo a la quimio, ni una sola vez. Una noche, como 2 semanas después de empezar el tratamiento, cuando yo ya estaba perdiendo el cabello, cuando me veía al espejo y no me reconocía, junté valor y le encaré. Estábamos en la sala, él viendo el celular como siempre, yo sentada en el sillón con una cobija, porque siempre tenía frío por la quimio. Roberto, necesitamos hablar, le dije. Él levantó la vista del celular con fastidio. Diamond, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no me apoyas? Te necesito y tú no estás. Se quedó callado unos segundos. Luego soltó el celular y me miró fijamente. Carmen, esto es muy difícil para mí también. Difícil para ti. Repetí sin poder creerlo. Yo soy la que tiene cáncer, Roberto. Yo soy la que se está poniendo quimioterapia. Yo soy la que tiene miedo de morirse. ¿Cómo puede ser más difícil para ti? Él se puso de pie, nervioso. Es que no sé cómo manejar esto. No sé qué decirte, no sé qué hacer. Todo esto me supera. Entonces, aprende. Le grité con lágrimas en los ojos. Lee, pregunta, ve a terapia, haz lo que sea necesario, pero no me abandones. Te necesito. Él negó con la cabeza. No puedo, Carmen, no puedo verte así. No puedo con esto. Y entonces dijo las palabras que nunca olvidaré, las palabras que destruyeron lo poco que quedaba de mi corazón. Creo que necesitamos un tiempo separados. Esto no está funcionando. Me quedé congelada. Acababa de decir lo que yo creía que había escuchado. Un tiempo separados en él me estaba dejando. Me estaba dejando cuando yo estaba luchando por mi vida. Me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Me estaba dejando porque yo tenía cáncer. No pude decir nada. Solo lo vi recoger su celular, sus llaves y salir de la casa. Así nada más, sin voltear atrás. Sin un abrazo. Sin nada. Me quedé sentada en ese sillón llorando durante horas. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi mamá llegó a la mañana siguiente. Yo todavía estaba ahí, sin dormir, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando le conté lo que Roberto había dicho, ella también lloró de coraje, pero me abrazó y me dijo, mija, si él es tan cobarde, entonces no te merece. Vamos a salir adelante. Sin él, Roberto no volvió a la casa esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. A los 4 días recibí un mensaje de texto de él. Decía que iba a quedarse en casa de un amigo un tiempo, que necesitaba espacio para pensar, que esto no significaba que no me quisiera, pero que no podía estar ahí, que por favor le entendieran entenderle. Él me pedía que le entendiera a Ellen. Yo no podía creer el cinismo. Le contesté un mensaje muy corto. Vete al diablo, Roberto. No te necesito. Pero la verdad es que sí lo necesitaba. O más bien, necesitaba no sentirme abandonada. Necesitaba no sentir que la persona que yo amaba
Me había dejado por estar enferma. El dolor emocional era casi peor que el físico. Lloraba todas las noches. Mis amigas me decían que él era un idiota, que yo merecía mejor, pero las palabras no quitaban el dolor. Si llegamos a 5,000 likes, les cuento exactamente cómo descubrí la verdadera razón por la que me dejó, y se van a enojar tanto como yo. Pasaron 2 semanas más. Yo seguía con la quimio, cada vez más débil, con menos cabello, con menos fuerzas, pero también con más coraje. Porque ese abandono me estaba convirtiendo en alguien diferente. Ya no era la Carmen que justificaba todo, que entendía todo, que se hacía chiquita para que los demás estuvieran cómodos. Estaban haciendo una Carmen que no iba a permitir que nadie le hiciera esto. Un día, Lucía vino a visitarme. Llevaba una bolsa de la farmacia con cosas para mí, cremas para la piel que se me estaba poniendo muy seca por el tratamiento, enjuague bucal especial, cosas así. Nos sentamos a platicar como siempre, pero noté que ella estaba rara, como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Lucía, ¿qué pasa? Le pregunté en tono rara. Ella se mordió el labio y bajó la mirada. Carmen, hay algo que tienes que saber. No sé si decírtelo o no porque no quiero hacerte sentir peor, pero siento que tienes derecho de saberlo. Se me heló la sangre. Antaima Lucía respiró hondo. Ayer vi a Roberto. Estaba en un restaurante en Andares. No estaba solo. ¿Con quién estaba? Pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Con una mujer, Carmen. Y no era una comida de trabajo. Estaban muy acaramelados, tomados de la mano, riéndose. Yo me quedé paralizada cuando los vi. Estuve a punto de ir a encararlos, pero pensé que primero tenía que decírtelo a ti. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces no me había dejado porque no podía manejar mi enfermedad. Me había dejado porque tenía a alguien más en todo este tiempo que yo había estado justificando su distancia, su frialdad, su abandono. Él había estado con otra. ¿La conoces?, pregunté con la voz temblorosa. Lucía asintió con tristeza. Es Valeria Sánchez. La arquitecta que trabajaba con él en la constructora. Valeria, claro que la conocía. Una mujer de 32 años, guapa, delgada, siempre perfectamente arreglada, con el cabello largo y brillante, con cuerpo de gimnasio. Roberto me la había presentado en una comida de la empresa hacía como 1 año. Me había dicho que era muy buena en su trabajo, que estaban coordinando varios proyectos juntos. Yo había sido amable con ella. Le había sonreído. Nunca sospeché nada. ¡Qué estúpida fui! Todas esas noches que Roberto llegaba tarde diciendo que tenía trabajo. Todas esas juntas importantes que no podía cancelar. Todo ese tiempo que decía que estaba estresado. Estaba con ella. Probablemente llevaban meses juntos, tal vez hasta más de 1 año. Y cuando yo me enfermé, cuando mi cuerpo empezó a cambiar por el tratamiento, cuando dejé de ser la mujer joven y sana que él había conocido, simplemente decidió irse con alguien mejor. Lucía me abrazó mientras yo lloraba de rabia. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de puro coraje y de indignación, de una furia que nunca había sentido antes en mi vida. Ese hombre me había prometido amor eterno. Había prometido estar conmigo en las buenas y en las malas. Y a la primera dificultad real, me había cambiado por un modelo más nuevo. En ese momento, tomé una decisión. No iba a quedarme como la víctima. No iba a dejar que Roberto y Valeria se salieran con la suya mientras yo sufría sola. Iba a luchar contra el cáncer y lo iba a vencer. Y después, iba a hacer que ambos pagaran por lo que me habían hecho. No sabía cómo todavía, pero lo iba a averiguar. Dale like si crees que se merecía una venganza. Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida. Seguí con la quimioterapia. Fueron 8 sesiones en total, cada una peor que la anterior. Perdí todo el cabello, las cejas, las pestañas. Bajé casi 15 kilos. Me veía en el espejo y no me reconocía. Pero mi familia estuvo ahí siempre. Mi mamá prácticamente se mudó a mi casa, mi papá me visitaba todos los días, mis hermanos se turnaban para hacerme compañía, mis amigas organizaban noches de películas para distraerme. Roberto, en cambio, solo apareció una vez. Vino a la casa a recoger más de sus cosas. Fue rápido, incómodo. Yo estaba usando un pañuelo en la cabeza porque ya no tenía cabello. Él ni siquiera me miró a los ojos. Solo metió ropa en una maleta y se fue. No preguntó cómo estaba.
No preguntó cómo iba el tratamiento, nada, pero yo ya no lloraba por él. Ahora, cada lágrima que derramaba era de coraje, y ese coraje me daba fuerza para seguir adelante. Le decía a mi oncólogo que yo iba a ganarle a este cáncer porque tenía cosas pendientes por hacer. Él se reía y me decía que esa actitud era exactamente lo que necesitaba. Después de la quimio vino la cirugía. El doctor decidió que lo mejor era hacer una mastectomía parcial, quitarme parte del seno afectado y los ganglios que tenían células cancerosas. La cirugía fue en febrero. 4 meses después de mi diagnóstico fue exitosa. Luego vinieron sesiones de radioterapia, 30 en total, una cada día, de lunes a viernes, durante 6 semanas. Todo ese tiempo, Roberto no dio señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero yo sí sabía de Alan porque empecé a investigar. Sí, empecé a investigar muy bien. Resulta que Lucía no fue la única que los vio juntos. Varias personas conocidas los habían visto en diferentes lugares, en restaurantes, en bares, en el cine, siempre muy acaramelados. Y lo más interesante es que mi cuñada Andrea, que es abogada, me ayudó a conseguir información muy valiosa. Primero, descubrimos que Roberto había rentado un departamento nuevo. No se estaba quedando en casa de un amigo, como me había dicho. Se había mudado a un departamento en una zona muy nice de la ciudad. Y según investigamos, Valeria prácticamente vivía ahí con él en segundo. Resulta que Roberto había estado moviendo dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Yo no me había dado cuenta porque estaba tan concentrada en sobrevivir que ni siquiera había checado los estados de cuenta. Pero cuando Andrea me ayudó a revisarlos, descubrimos que había retirado casi 200,000 pesos en los últimos 6 meses. Dinero que habíamos ahorrado juntos durante años. Tercero, y esto fue lo que más me enfureció, descubrimos que Roberto le había dicho a varias personas, incluyendo a su propia familia, que él y yo nos habíamos separado de mutuo acuerdo porque ya no funcionábamos como pareja, que había sido una decisión de los dos. No le había dicho a nadie que me había dejado cuando me diagnosticaron cáncer. Estaba manejando una narrativa completamente falsa para quedar bien, Elian. Pero yo tenía pruebas de todo. Tenía los mensajes donde él me decía que necesitaba espacio. Tenía testigos de que él nunca me acompañó al tratamiento. Tenía los registros médicos con las fechas exactas que demostraban cuando me abandonó. Y gracias a Andrea también tenía los movimientos bancarios. Comenta si crees que debería haberlo expuesto públicamente en ese momento. Pero no hice nada todavía, porque yo soy paciente. Why? La venganza, cuando se planea bien, es mucho más satisfactoria. Así que, esperé. Seguí con mi tratamiento, seguí recuperándome y seguí juntando información. Para junio de ese año, 6 meses después del diagnóstico Termin la radioterapia, mi oncólogo me dio excelentes noticias. El cáncer estaba en remisión, los estudios no mostraban células cancerosas activas. Obviamente tenía que seguir con revisiones constantes durante los siguientes 5 años, pero por ahora estaba limpia. Lloré de felicidad ese día. Le había ganado al cáncer. Contra todo pronóstico, contra todo el dolor físico y emocional, yo había salido victoriosa. Mi familia hizo una pequeña celebración en mi casa. Fue hermoso. Todos lloraban de alegría. Me abrazaban, me decían lo orgullosos que estaban de mí. ¿Y saben quién no estaba ahí? Exacto, don Roberto no tenía ni idea de que yo había terminado el tratamiento exitosamente, porque él nunca preguntó, pero yo sí sabía todo de él. Sabía que seguía con Valeria. Sabía que estaban planeando irse a vivir juntos oficialmente. Sabía que él le había comprado un anillo y que probablemente le iba a proponer matrimonio pronto, como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio no significara nada, como si 11 años juntos pudieran borrarse así. Nada más fue entonces cuando empecé a planear mi venganza. Pero no iba a ser algo impulsivo, iba a ser calculado, perfecto, épico. Porque si algo me había enseñado el cáncer era que yo era mucho más fuerte de lo que creía y que ya no le tenía miedo a nada. Lo primero que hice fue arreglar el tema del divorcio. Roberto había mencionado el tema por mensajes un par de veces, pero nunca lo había formalizado. Yo tampoco había hecho nada porque estaba enfocada en sobrevivir. Pero ahora era el momento. Contraté a Andrea, mi cuñada, como mi abogada. Ella es especialista en derecho familiar y es muy pero muy buena en lo que hace. La Conti
to do. Absolutamente todo. Le mostré las pruebas del abandono, los mensajes, los testimonios de las personas que estuvieron conmigo durante el tratamiento, los movimientos bancarios donde Roberto había sacado dinero sin mi consentimiento. Andrea se puso furiosa. ¿Ese desgraciado no sabe con quién se metió?, me dijo. Vamos a hacer que pague cada peso y que además quede expuesto por el miserable que es. Preparamos un caso de divorcio necesario. En México, el divorcio necesario se da cuando una de las partes comete una falta grave que hace imposible la continuación del matrimonio, y el abandono injustificado del hogar por más de 3 meses es causal de divorcio necesario. Además, teníamos pruebas de adulterio, de que había sacado dinero sin mi consentimiento y de que me había abandonado durante una enfermedad grave. Pero antes de proceder legalmente, hice otra cosa. Me puse en contacto con la empresa donde Roberto trabajaba. La constructora era una empresa familiar muy prestigiosa en Guadalajara, muy conservadora, con valores muy marcados sobre la ética y la familia. El dueño, el señor Gonzalo Ramírez, era un señor mayo ere, muy respetado en la ciudad. Investigué y descubrí que la empresa tenía un código de ética que todos los empleados firmaban al entrar. Y en ese código había una cláusula que decía que los empleados debían mantener una conducta intachable tanto dentro como fuera de la empresa, y que cualquier comportamiento que pudiera dañar la reputación de la compañía era motivo de amonestación o despido. También descubrí algo muy interesante. Valeria no era solo una empleada cualquiera, era la sobrina política del señor Ramírez. Estaba casada. Su esposo se llamaba Eduardo y era médico cirujano. Tenían 2 niños pequeños. Valeria le estaba siendo infiel a su esposo con Roberto y nadie lo sabía. Esto se ponía cada vez mejor. Comparte este video si quieres saber cómo ejecuté la venganza perfecta. Para agosto, 7 meses después del diagnóstico, yo ya me veía mucho mejor. Mi cabello estaba creciendo. Había recuperado peso. Me estaba haciendo reconstrucción mamaria con un cirujano plástico excelente. Y mentalmente estaba en mi mejor momento. Fuerte, determinada, enfocada. Ese mes, Roberto finalmente me mandó un mensaje. Decía que necesitábamos hablar del divorcio porque él quería formalizar su relación con alguien. Mas no mencionó el nombre de Valeria, pero yo sabía perfectamente de quién hablaba. Me decía que podíamos hacer un divorcio voluntario, rápido y sencillo, repartir todo mitad y mitad y cada quien seguir con su vida. Le contesté que me parecía bien, que nos viéramos para hablar. Él sugirió un café cerca de su trabajo. Yo acepté. El día de la cita, me arreglé muy bien. Me puse un vestido bonito, me maquillé, me puse una peluca muy natural porque mi cabello todavía estaba corto. Quería que me viera bien. Quería que viera lo que había perdido. Llegué al café y ahí estaba Eli. Se veía sorprendido de verme así. Yo creo que esperaba encontrarme destruida, acabada. Pero no, yo estaba radiante y nos sentamos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente él habló. ¿Te ves bien, Carmen? Gracias, respondí con una sonrisa fría. El cáncer está en remisión. Gané la batalla. Por si te interesaba saberlo, él bajó la mirada. Me da gusto que estés bien. Claro que te da gusto. Así ya no tienes que sentirte culpable por haberme abandonado cuando más te necesitaba. Él se incomodaba. Carmen, no vine aquí a pelear. Vine a hablar del divorcio. Yo también, Roberto. Y tengo muy claro lo que quiero. Saqué un folder de mi bolsa y puse unos papeles sobre la mesa. Él los tomó y empezó a leer. Conforme leía, su cara cambiaba de color. Primero confusión, luego sorpresa, luego pánico. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es una demanda de divorcio necesario, le expliqué tranquilamente. Por abandono del hogar, por adulterio y por disponer de bienes conyugales sin mi consentimiento. Está todo ahí, con pruebas. Con testigos, con fechas. Con todo, Carmen, espera. Esto no tiene que ser así. Podemos arreglarlo de buena manera. De buena manera, repetí con ironía. Como tú me dejaste de buena manera cuando me dijeron que tenía cáncer. Como me apoyaste de buena manera durante el tratamiento. Cómo usaste nuestro dinero de buena manera para mantener a tu amante. Su cara estaba roja. No es mi amante. Valeria y yo nos enamoramos. Estas cosas pasan. Me reí. Una risa amarga. ¿Se enamoraron?
Qué romántico. Lástima que ella esté casada y tú también. Lástima que la hayas elegido a ella mientras yo me estaba muriendo. Yo no te estaba engañando cuando estábamos bien, se defendió. Lo de Valeria empezó después de tu diagnóstico. Entonces, solo soy una esposa desechable porque me enfermé. Eso me hace sentir mucho mejor. Gracias. Él empezó a desesperarse. ¿Qué quieres? Carmen Undyne, ¿qué quieres? Me incliné hacia adelante y lo miré fijamente a los ojos. Quiero que pagues por cada lágrima que me hiciste derramar. Quiero que sientas aunque sea una fracción del dolor que me causaste. Quiero justicia. Y entonces le solté la bomba. Y también quiero el 60% de todo lo que tenemos. El departamento, los coches, las cuentas de ahorro, todo. Tú te quedas con el 40% porque fuiste tú quien rompió el matrimonio. Y vas a pagar una pensión compensatoria durante 3 años porque yo tuve que dejar de trabajar por el tratamiento y tú no me apoyaste económicamente en nada. Él se puso de pie furioso. Estás loca. Jamás voy a aceptar eso. Me puse de pie también, tranquila. Entonces nos vemos en el juzgado, Roberto, y ahí van a ver todas las pruebas que tengo. Van a saber exactamente qué tipo de persona eres. Y créeme que eso no te va a gustar. Salí del café dejándolo ahí con los papeles en la mano. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero me sentía poderosa. Había dado el primer paso. A la semana siguiente, Roberto recibió oficialmente la demanda de divorcio. Su abogado me contactó para tratar de llegar a un arreglo. Yo no cedí ni un centímetro. Andrea manejaba todo con una profesionalidad impecable. Teníamos un caso sólido y ellos lo sabían, pero eso era solo el principio, porque mientras el proceso legal avanzaba, yo ejecuté la segunda parte de mi plan. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Una tarde, pedí una cita con el señor Gonzalo Ramírez, el dueño de la constructora donde Roberto trabajaba. Le dije a su secretaria que era un asunto personal delicado y que prefería hablar con él directamente. Él aceptó verme. Llegué a sus oficinas un miércoles por la tarde. Era un edificio muy elegante en una de las mejores zonas de la ciudad. Me recibió en su oficina privada, un lugar muy formal con muebles de madera oscura y diplomas en las paredes. Era un señor de unos 65 años, muy bien vestido, con una presencia imponente, pero una mirada amable. Señor Ramírez, le agradezco mucho que me recibiera. Comencé. Él asintió. Su secretaria me dijo que era algo delicado. ¿En qué puedo ayudar la señora Torres, Carmen Torres? Bueno, Torres de Mendoza todavía legalmente. Soy la esposa de Roberto Mendoza. La expresión del señor Ramírez cambió ligeramente. Roberto es uno de mis mejores ingenieros. ¿Hay algún problema? Respiré hondo. Señor Ramírez, vine a hablar con usted porque creo que tiene derecho de saber algo que está pasando en su empresa, algo que contradice los valores que ustedes promueven. Le conté absolutamente todo. Le conté del diagnóstico de cáncer, del abandono de Roberto, de su relación con Valeria, de que ella estaba casada y le estaba siendo infiel a su esposo. Le mostré pruebas y fotos de ellos juntos que Lucía había tomado discretamente, mensajes que había conseguido, estados de cuenta en todo. El señor Ramírez escuchaba en silencio, cada vez más serio. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Torres, lamento muchísimo todo lo que ha pasado. Y le agradezco que viniera a hablar conmigo. Esto es muy grave, señor Ramírez. No vine aquí a pedirle que despida a nadie. Aclaré. Solo vine a informarle de algo que está pasando bajo su techo y que contradice los valores de su empresa. Usted puede hacer lo que considere correcto. Él asintió. Le aseguro que voy a investigar esto a fondo. Mi empresa tiene un código de ética muy claro. Y mi sobrina política abrió grandes los ojos. Valeria está involucrada en esto en sí, señor. Lo siento mucho. Él negó con la cabeza. Usted no tiene que disculparse por nada, señora Torres. Agradezco su honestidad y su valentía, especialmente después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo está usted ahora de salud, si me permite preguntar? Estoy en remisión. Gracias a Dios, fue muy duro, pero lo logré. El señor Ramírez se puso de pie y me extendió la mano. Es usted una mujer muy valiente, y le prometo que esto se va a manejar apropiadamente. Salí de esa oficina sabiendo que había lanzado una bomba. Pero todavía no terminaba. Mi siguiente paso fue contactar a Eduardo,
el esposo de Valeria. Esto fue más complicado porque no lo conocía personalmente, pero investigué en redes sociales. Encontré su perfil de Facebook y le mandé un mensaje privado. El mensaje decía: estimado Eduardo, no nos conocemos, pero necesito hablar contigo de algo muy importante relacionado con Valeria. Es urgente. Por favor, contáctame. Dejé mi número de teléfono. Él me marcó al día siguiente, claramente confundido y preocupado. Nos vimos en un parque, un lugar neutral. Cuando llegó, vi a un hombre de unos 35 años, bien vestido, con cara de buena persona. Se veía muy nervioso, le conté turú. Le mostré las fotos de Valeria con Roberto. Le expliqué toda la situación. Vi cómo se le destrozaba el corazón con cada palabra. Al final, estaba llorando. No puedo creerlo, decía una y otra vez. Tenemos 2 hijos. Yo trabajo doble turno en el hospital para darles una buena vida. ¿Cómo pudo hacerme esto? Lo siento muchísimo, Eduardo. Sé exactamente cómo te sientes. Él me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo has podido sobrellevar todo esto? El cáncer, el abandono, la traición en mí. Encogí de hombros, porque soy más fuerte de lo que creía, y porque decidí que no iba a ser la víctima, iba a ser la sobreviviente que no se quedó callada. Eduardo se secó las lágrimas. Gracias por decirme la verdad. Ahora sé qué hacer. Yo me sentía mal por él, era un buen hombre que no merecía esto, pero también sabía que tenía derecho a saber la verdad. Dale like si crees que hice bien en decirle al esposo de Valeria. Las siguientes semanas fueron intensas. El señor Ramírez hizo una investigación interna en la empresa. Llamó a Roberto y a Valeria por separado, los confrontó con las pruebas. Ambos tuvieron que admitir su relación. El señor Ramírez tomó decisiones drásticas. A Roberto lo pasó a otra sucursal de la empresa en León, Guanajuato, a 3 horas de distancia de Guadalajara. Ya no podía trabajar en la oficina principal. Le quitaron varios proyectos importantes. Básicamente fue una degradación disfrazada de transferencia. A Valeria la despidieron. ¿Ansí? La despidieron a pesar de ser familia política del dueño. El señor Ramírez me mandó un mensaje después diciéndome que no podía tolerar ese comportamiento en su empresa, familia o no, que su reputación era más importante que cualquier parentesco. Y Eduardo, el esposo de Valeria, pidió el divorcio inmediatamente y pidió la custodia completa de sus hijos, argumentando que la madre no era un ejemplo apropiado para ellos debido a su infidelidad. En México, la infidelidad comprobada puede afectar la custodia, especialmente cuando hay pruebas tan claras como las que yo había proporcionado. Valeria perdió su trabajo, su matrimonio, y posiblemente perdería a sus hijos. Roberto fue degradado, tuvo que mudarse a otra ciudad y todavía tenía que enfrentar el proceso de divorcio conmigo. Pero yo todavía tenía un as bajo la manga. Verán, durante todo este tiempo yo había seguido documentando todo. Cada mensaje de Roberto, cada movimiento, cada cosa que hacía. Y descubrí algo muy interesante. Roberto le había dado a Valeria un coche nuevo, un coche bastante caro, y lo había comprado con dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Eso era disponer de bienes conyugales sin mi consentimiento, algo que en México puede ser hasta un delito. Andrea presentó esto ante el juez. También presentamos los testimonios de toda la gente que me apoyó durante mi tratamiento, mi familia, mis amigas, enfermeras del hospital que confirmaban que Roberto nunca me acompañó. Recibos de todos los gastos médicos que yo tuve que pagar sola porque él no aportó nada. El caso fue contundente. En diciembre de ese año, casi un año después de mi diagnóstico, el juez dictó sentencia. Me dio el divorcio necesario con todas las culpas para Roberto. Me otorgó el 65% de todos nuestros bienes, incluyendo el departamento. Roberto tuvo que pagarme una compensación económica de 150,000 pesos más una pensión, compensatoria de 10,000 pesos mensuales durante 2 años. También tuvo que devolverme todo el dinero que había sacado sin mi consentimiento, con intereses. En total, entre la repartición de bienes, la compensación y la pensión, Roberto tuvo que pagarme más de 1,5 millones de pesos. Prácticamente lo dejé en la ruina económica. Pero lo mejor de todo fue que el juez, en su sentencia, escribió un párrafo que se volvió parte del expediente público. Decía algo así como: este juzgado considera especialmente grave
el abandono del cónyuge masculino hacia la cónyuge femenina en un momento de grave enfermedad, demostrando una falta absoluta de solidaridad, compromiso y valores humanos básicos. Esta conducta no solo constituye abandono del hogar, sino también violencia psicológica y económica hacia una persona vulnerable. Esas palabras quedaron registradas legalmente. Cualquiera que revisara el expediente del divorcio podría ver exactamente qué tipo de persona era Roberto Mendoza. Cuando salí del juzgado ese día con la sentencia en la mano, Lucía, Daniela, Andrea y mi mamá estaban ahí esperándome. Todas me abrazaron, lloramos, pero esta vez de felicidad en de justicia. De victoria ganaste. Mi hija, mi dillo, mi mamá. En todo le ganaste al cáncer y le ganaste a Ellen. Y tenía razón, había ganado en todo. Activa la campanita para no perderte más historias increíbles. Hoy, 2 años después de todo esto, puedo decirles que mi vida es completamente diferente. Estoy sana. Mi último chequeo salió perfecto, sin rastros de cáncer. Mi cabello creció hermoso, más grueso que antes. Terminé mi reconstrucción mamaria y me veo. Y me siento bien, mejor que nunca. Con el dinero del divorcio, compré un departamento más pequeño, pero muy bonito en una zona que me encanta. Lo decoré completamente a mi gusto, sin tener que consultar con nadie. Es mi espacio, mi santuario. Volví a trabajar. De hecho, conseguí un mejor puesto en otra empresa de logística, ganando más que antes. Mi experiencia me dio una perspectiva diferente de la vida, y eso se refleja en mi trabajo. Soy más decidida, más segura de mí misma. Y lo más importante, recuperé mi felicidad. Salgo con mis amigas, viajo, hago cosas que antes no hacía porque siempre tenía que considerar lo que Roberto quería. Ahora solo considero lo que yo quiero. En cuanto a Roberto, bueno, su vida no salió exactamente como él planeaba. Después de que lo transfirieron a León, Valeria no se fue con él. Ella se quedó en Guadalajara luchando por la custodia de sus hijos, luchando por encontrar trabajo, luchando con el estigma del divorcio por infidelidad. La relación entre ellos no sobrevivió a todas las consecuencias de sus acciones. Roberto intentó contactarme un par de veces después de la sentencia. Mensajes pidiendo perdón, diciendo que había sido un idiota, que ahora entendía todo lo que me había hecho. Yo nunca le contesté, porque algunas personas no merecen ni siquiera una respuesta. Me enteré por conocidos en común que tuvo que vender su coche para poder pagarme todo lo que me debía, que vive en un departamento pequeño en Leonan, que está en terapia psicológica porque no puede lidiar con todo lo que pasó. ¿Y saben qué? No siento lástima por él para nada, porque él eligió todo esto. Él eligió abandonarme. Él eligió traicionarme. Él eligió ser un cobarde. Las consecuencias de nuestras acciones son inevitables. Y a veces, la justicia existe. A veces, las personas malas reciben lo que se merecen. Muchas personas me han preguntado si me arrepiento de haber tomado esta venganza, si no hubiera sido mejor simplemente divorciarme tranquila y seguir adelante. Y mi respuesta siempre es la misma a no me arrepiento de nada, porque esto no fue solo venganza. Fue poner límites. Fue decir basta. Fue defenderme cuando nadie más lo hizo. Fue usar mi voz y mi fuerza para asegurarme de que él entendiera la magnitud de lo que me hizo. Y también fue enviar un mensaje a todas las mujeres que están pasando por algo similar. Que no se queden calladas. Que no se dejen pisotear. Que no acepten migajas de amor cuando merecen banquetes. Que luchen por lo que es suyo aunque se defiendan. El cáncer me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir a cualquier cosa, que mi valor no depende de si tengo cabello o no, de si tengo un seno o 2, de si estoy enferma o sana. Mi valor es intrínseco, está en mi esencia, en mi alma, en mi capacidad de levantarme una y otra vez. Y Roberto me enseñó que no todas las personas que dicen amarte realmente lo hacen, que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, no en los fáciles, que las promesas valen muy poco si no hay integridad detrás de ellas. Hoy puedo decir que soy feliz, genuinamente feliz. Tengo paz, tengo salud, tengo dignidad. Tengo una familia increíble que demostró estar ahí siempre. Tengo amigas que son hermanas del alma. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo proyectos y sueños.
Y si algún día vuelvo a tener una pareja, será alguien que esté a mi altura. Alguien que entienda que yo no necesito que me salven, porque yo ya me salvé sola. Alguien que sume a mi vida, no que reste. Alguien que cuando las cosas se pongan difíciles, se quede y luche conmigo. No que huya, pero por ahora estoy bien así, sola conmigo misma, reconstruyéndome, rediscovering, amándome como nunca antes lo había hecho. Comenta qué lección te llevas de esta historia. Antes de despedirme, quiero decirles algo importante. Si ustedes están pasando por algo similar, ya sea una enfermedad, una traición, un abandono, lo que sea, quiero que sepan que sí se puede salir adelante, sí se puede sobrevivir al dolor, sí se puede reconstruir la vida. Va a doler, va a ser difícil. Va a haber días en los que quieras rendirte pero no lo hagas. Porque del otro lado de ese dolor hay una versión de ti que es más fuerte, más sabia, más auténtica. No dejes que nadie te quite tu poder. No dejes que nadie te haga sentir menos. No dejes que nadie te abandone emocionalmente y se salga con la suya. Levántate, sacúdete el polvo y construye la vida que mereces. Y si necesitas venganza para sanar, tómala. Pero hazlo inteligentemente, legalmente, con pruebas y estrategia. No dejes que te consuma, pero tampoco te quedes con las ganas de hacer justicia. La vida es muy corta para vivir como víctima. Seamos sobrevivientes. Seamos guerreras, seamos mujeres que no se quedan calladas ante la injusticia. Y recuerden siempre, el mejor acto de venganza es vivir bien, es ser feliz a pesar de todo. Es demostrar que no necesitabas a esa persona para estar completa, porque ya estabas completa desde siempre. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por los likes, por compartir, por sus comentarios llenos de apoyo. Esta comunidad es increíble y me llena de alegría saber que mis historias les resuenan, les ayudan, les inspiran. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios la palabra justicia, para que sepa que viste el video completo. Y cuéntame, ¿de qué país o ciudad me estás viendo? Me encanta leer todos sus mensajes. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video y compártanlo con alguien que necesite escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo enorme. Y recuerden siempre, aún ustedes son más fuertes de lo que creen. No dejen que nadie les quite su luz. Hasta pronto, mis queridos. Cuídense mucho. Y nunca, nunca, nunca se rindan.